Ahora queremos hablar un poco de la doctrina del Espíritu Santo y no quiero atorarme y pasar semanas y semanas y semanas definiendo toda faceta del ministerio del Espíritu, pero básicamente quiero ver lo que es importante y crítico y es revelado en las Escrituras y que nos instruye y es eficaz y necesario para nuestras vidas espirituales con respecto al Espíritu de Dios. Tenemos que asumir unas cuantas cosas y una es que vamos a asumir que usted entiende que el Espíritu Santo es Dios. De hecho, en Hebreos 9:14 se hace referencia a Él como al Espíritu Eterno. Y entonces eso en sí mismo afirma que Él es Dios, quien es eterno y quien únicamente es eterno. Génesis 1:2 nos dice que Él es el que se movió sobre la faz del abismo y le dio forma. Por lo tanto, Él es el Creador. Las Escrituras también nos dicen que Él es el agente divino mediante quien las Escrituras fueron escritas. Santos hombres de Dios escribieron conforme fueron movidos por el Espíritu Santo. Hay pasajes trinitarios en las Escrituras, tales como el bautismo de Cristo, en donde usted tiene al Espíritu descendiendo como paloma, tiene al Padre hablando desde el cielo y tiene al Hijo presente. Y entonces Dios no es solo un Dios que aparece en tres personas diferentes en momentos diferentes. Él es en todo momento tres, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Entendemos entonces que cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de Dios. Dios, la tercera persona de la Trinidad, totalmente Dios, digno de alabanza, digno de adoración, digno de todo lo que le damos a Cristo y de todo lo que le damos a Dios Padre. Vamos a dejar eso como el cimiento, que entendemos que el Espíritu Santo es de hecho, como es así designado en las Escrituras, el Espíritu de Dios, así como Jesús es el Hijo de Dios. Pero quiero que veamos, en base a esa suposición, lo que es su ministerio divino. ¿Cómo es que Él opera para cumplir con los propósitos de Dios? En la eternidad pasada, cuando el Padre y el Hijo acordaron llevar a cabo la obra gloriosa de la redención, el Padre determinó crear un mundo y a partir de ese mundo llamar a la gloria eterna a una humanidad redimida como un regalo de amor para su Hijo. El Hijo responde al estar dispuesto a recibir ese regalo y encarnarse en este mundo y por lo tanto pagar el precio necesario para comprar ese regalo, el precio de la redención en la cruz. Y entonces pensamos en ese compromiso entre el Padre y el Hijo y eso echa a andar a toda la historia redentora, pero es importante afirmar también que el Espíritu Santo acuerda en todo eso y se convierte en el que hace la aplicación de ese plan. Es el Espíritu, por ejemplo, que viene sobre María y a ella se le da un niño sin un padre humano. Es el Espíritu quien llena al Señor Jesús y quien opera a través de Él, de tal manera que negar el poder de Jesús era blasfemar al Espíritu Santo. Es el Espíritu, en la voluntad del Padre, quien lo resucita de los muertos. Es el Espíritu quien desciende y establece la iglesia. Es el Espíritu quien regenera a todo creyente. Es el Espíritu quien ha dado, como dije, toda la revelación de Dios, de tal manera que todo lo que conocemos acerca de Dios y todo lo que conocemos acerca de la historia redentora y todo lo que conocemos acerca de la salvación es el producto del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo de Dios, estamos hablando del Dios mismo, como los hombres de la antigüedad solían llamarlo. Él es igual a Dios Padre en todo sentido, igual a Dios Hijo en todo sentido, y de ninguna manera Él es menos que igual a ellos. Sin embargo, Él no recibe consideración por igual, y eso quizás sería más el caso en este clima en particular de lo que ha sido antes, por lo menos en mi vida, en el pasado. Me acuerdo cuando comencé en el ministerio como alumno de universidad y hablaba aquí y allá en convenciones de jóvenes y en lugares así. Casi todo el mundo quería que hablara del ministerio del Espíritu Santo. A donde quiera que iba se me pedía que hablara de lo que significa ser lleno del Espíritu, lo que significa andar en el Espíritu, lo que significa ser sellado por el Espíritu, lo que significa ser morado por el Espíritu de Dios, lo que significa ser enseñado por el Espíritu, lo que significa cuando la Biblia dice que les haré recordar todas las cosas por el Espíritu de verdad. Este era un énfasis primordial. Se escribieron muchos libros acerca del Espíritu Santo, acerca del ministerio del Espíritu Santo. Y yo diría que probablemente fue el ministerio del Espíritu Santo lo que fue el tema dominante en esos primeros años de mi ministerio.
Se decía mucho menos acerca de la persona y obra de Jesucristo. Habían algunas cosas que en cierta manera se daban por sentado, estándares, y muy poco se decía de la doctrina de la justificación, sustitución, imputación, lo cual es muy popular en círculos evangélicos en la actualidad. Y francamente no se decía mucho acerca de Dios y la persona de Dios y la naturaleza de Dios. Si usted quería encontrar un libro así, realmente tenía que regresar a la literatura puritana y encontrar el libro de Stephen Charnock, de la existencia y los atributos de Dios, o algún libro antiguo acerca de Dios, hasta que el pequeño libro de A.W. Tozer comenzó a adquirir interés público, el conocimiento del santo, y después el libro tan impactante de J. I. Packer, Conociendo a Dios, llegó al escenario en los primeros años de mi ministerio y la gente comenzó a enfocarse hacia Dios. Y poco a poco el interés en el Espíritu Santo disminuyó y el interés en el Espíritu Santo entre los evangélicos comenzó a disminuir en proporción directa a la ascendencia del movimiento carismático. Conforme los carismáticos secuestraron más y más al Espíritu Santo y lo tuvieron como rehén de su teología aberrante, el interés en el Espíritu Santo comenzó a decrecer entre otros evangélicos que no querían comenzar a pelear con los carismáticos. Entonces, en cierta manera, se hizo a un lado el ministerio del Espíritu Santo para efectos de unidad, porque si vamos a enseñar una doctrina bíblica del Espíritu Santo, va a ser un ataque frontal en contra de la enseñanza aberrante acerca del Espíritu Santo, lo cual esencialmente es parte de ese movimiento. Y entonces, poco a poco, la explicación significativa, útil, directa, precisa, las presentaciones bíblicas de la persona y obra del Espíritu Santo comenzaron a desaparecer. Después de que el movimiento carismático cumplió con su trabajo, en cierta manera, de llevarse al Espíritu Santo, llegó el movimiento pragmático. Y el pragmatismo básicamente dijo que podemos llevar a cabo la obra o el trabajo de la iglesia, podemos cumplir con el trabajo del ministerio mediante medios humanos. Si tan solo podemos inventar una estrategia mercadológica apropiada, podemos ganar a la gente para Cristo. Si podemos inventar cómo presentar de manera eficaz el mensaje y abordar a la gente en base a su necesidad percibida, podemos convencerlos mediante nuestra técnica y mediante nuestro estilo para que abracen el Evangelio. Si podemos entender las claves psicológicas de la gente, podemos encontrar lo que los motiva. Si podemos definirlo psicológicamente, entonces podremos alcanzarlos. Y entonces, conforme la iglesia se movió del movimiento carismático al movimiento psicológico y al movimiento pragmático, el interés en el Espíritu Santo continuó disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo hasta que aquí estamos en la actualidad, y es algo muy raro oír un mensaje acerca de la persona del Espíritu Santo, del ministerio del Espíritu Santo. Por un lado, no queremos enseñar la verdad en contraste al error que es tan popular acerca del Espíritu Santo. Por otro lado, no estamos realmente seguros de que el Espíritu Santo es tan crítico acerca de todo, no es tan importante en todo, porque somos tan buenos en lo que hacemos en términos de mercadotecnia y estrategias, y hemos descubierto cómo la gente piensa, y hemos entendido también a la gente con nuestro análisis psicológico, que básicamente sabemos cómo llegar a ellos, y quizás el ministerio del Espíritu Santo no es tan crítico como lo fue una vez. Además de eso, tenemos tantos recursos, tenemos tantos libros y cintas y CDs y seminarios y oportunidades para que la gente obtenga la información que necesita y digiera y procese esa información, que tenemos tantos ministerios interminables, tantos maestros en la radio y televisión y tantos autores proliferando en el horizonte, que ciertamente hay suficiente allá afuera como para que la gente absorba. Y no lo diríamos, pero hace que el Espíritu Santo sea menos crítico. Bueno, algo así estaba pasando en el pensamiento de los Gálatas, en las iglesias en Galacia, y Pablo se dirigió a ello. Pase a Gálatas capítulo 3, un enfoque un poco diferente, pero lo mismo, la misma idea. Ellos también estaban disminuyendo el lugar del Espíritu Santo. Capítulo 3 de Gálatas, y no quiero tomar el tiempo para desarrollar el argumento entero aquí, pero leeremos los primeros 3 versículos y haremos un par de comentarios simplemente para preparar el contexto. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os engañó, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero saber de vosotros. Y es esto: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Sois tan necios, habiendo comenzado por el Espíritu, que ahora sois perfeccionados por la carne? Los Gálatas, como el resto de los creyentes, comenzaron sus vidas cristianas en el poder del Espíritu.
Así es como comenzaron. Pero estaban siendo influenciados por maestros judaizantes. Esos serían judíos que afirmaban el Evangelio y al Señor Jesucristo, pero también añadían la necesidad de la circuncisión física literal y obediencia a la ley mosaica como algo necesario para la salvación, de tal manera que esencialmente le están pidiendo a la gente que sea salva mediante el Señor Jesucristo, y entonces vivan sus vidas, si su salvación va a ser legítima, siguiendo ceremonias mosaicas, la circuncisión y la ley mosaica. El Evangelio de la gracia entonces desaparece y en su lugar entra un sistema de esfuerzo humano. Pablo llama esto engañados. Engañados describe su condición. Baskaino es el verbo griego. Significa fascinar, significa encantar de una manera engañosa. ¿Quién los ha encantado y los ha alejado de la realidad? ¿Quién los ha encantado y los ha alejado de la verdad? Ellos se habían convertido en víctimas intencionales, sucumbiendo a un tipo de espiritualidad que agradaba a la carne. Recibieron el Espíritu Santo por la fe, comenzaron la vida cristiana por la fe, va a ser perfeccionada por la carne, va a ser perfeccionada mediante métodos carnales, por la circuncisión y por guardar la ley y las ceremonias. El punto de Pablo es bastante simple. Si una persona recibe salvación eterna mediante la confianza en Cristo, quien es públicamente presentado como crucificado, versículo 1, y en ese punto, al creer en el Cristo crucificado, ha recibido la plenitud del Espíritu Santo que mora en él, como todos los creyentes lo reciben en el punto de la salvación. Y si con el Espíritu estableciendo su residencia en la vida de ese creyente, el poder de Dios, por lo tanto, es colocado a disposición de ese creyente, ¿por qué es que alguien se volvería al esfuerzo humano para alcanzar metas espirituales? El Espíritu Santo es la fuente del cristiano de la vida y el poder. El Espíritu Santo es para el cristiano lo que el Creador es para la creación. Sin Dios el Creador, el mundo no llega a existir. Sin Dios como el sustentador, no continúa existiendo. Es Dios quien lo creó y Dios quien lo sustenta. Y así es con el Espíritu Santo y el cristiano. Sin el Espíritu Santo no seríamos la nueva criatura. Sin el Espíritu Santo no naceríamos de nuevo, no seríamos regenerados. Y sin el Espíritu Santo no continuaríamos siendo continuamente santificados por el poder divino. Inmediatamente fuera del Espíritu Santo, regresaríamos a un estado de muerte espiritual del cual salimos. La creación no puede continuar, no puede sobrevivir sin el poder sustentador de Dios el Creador, y tampoco puede un cristiano sustentar esa vida cristiana mediante obras o mediante ceremonias o mediante ritual religioso. Únicamente puede ser sostenido por el Espíritu Santo. Si no fuera sustentado por el Espíritu Santo, lo vuelvo a decir, regresaríamos a un estado de muerte espiritual. Vivimos en el Espíritu, estamos siendo mantenidos por el Espíritu. Él es la fuente de nuestra vida, Él es la esfera de nuestra existencia espiritual. Nadie es salvo sin el Espíritu, ni es santificado sin el Espíritu. No podemos ministrar en la carne, ministramos eficazmente y solo en el Espíritu. Entonces, ¿por qué, le dice a los Gálatas, comienzan a entender el poder del Espíritu que los salvó y después dar la espalda a esa obra del Espíritu por gracia en su corazón y regresar esas cosas que dejaron, esas cosas externas, carnales, esos elementos simbólicos que eran una sombra? ¿Por qué comenzar en el poder del Espíritu y tratar de perfeccionar lo que fue comenzado en la carne? En la carne. Tengo la idea de que la iglesia evangélica en la actualidad ciertamente diría haber comenzado en el poder del Espíritu en la salvación, ahora ha tratado de perfeccionarse a sí misma en la carne. Este movimiento masivo, llamado el movimiento carismático, se dice ser originado por el Espíritu Santo, pero es mucho más una obra de la carne de lo que es la obra del Espíritu, porque el Espíritu de Dios no invierte expresiones convincentes de su poder en teología aberrante. El Espíritu de Dios no hace eso. Si hubiera un don de sanidad, no le pertenecería a un hereje. Dios no certifica herejes.
no le pertenecería a un falso maestro, no le pertenecería a un charlatán, no le pertenecería a un fraude, no le pertenecería a alguien que se está enriqueciendo a expensas de la gente enferma. Si Dios diera ese tipo de capacidades de hacer milagros, no se las daría a gente que quiere llevarse su dinero y huir. No se las daría a actores farsantes. Él no se las daría a aquellos que enseñan de manera equivocada acerca de la obra del Espíritu Santo. Dios no certifica ni verifica el error.